Hola, mi nombre es Yoliveda Albarrán Martínez del grupo 203 y en este video vamos a estar viendo la fuente de voltaje regulable de 1.2 voltios a 30 voltios. Bueno, esta consiste en que se tiene que regular a lo que son 5, 8 y 12 voltios. También va a constar de 24, que son 12 de entrada y 12 de salida, y los componentes que la conforman son los siguientes. Bueno, el primer componente es el transformador, que es esta parte. Permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna de forma tal que su producto permanezca constante. Están basados en el principio de inducción electromagnética y están constituidos en su forma más simple por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce. Estas bobinas o devanados se denominan primarios y secundarios. En este caso el primario es este y el secundario. Después tenemos los diodos de conmutación, que es este. Bueno, un diodo de conmutación proporciona la misma funcionalidad que un interruptor. Tiene una alta resistencia por debajo de la tensión aplicada. Por lo general estos son rápidos, se caracterizan por ser capaces de trabajar con señales de tipo digital o lógico que presentan unos tiempos de subida y bajada de sus flancos muy breves. El diodo de conmutación que se va a estar utilizando es el 1N4148, que es un pequeño y rápido componente electrónico fabricado de silicio de alta conductividad, usado en el procesamiento y detención de señales de radiofrecuencias de manera muy eficaz, con un tiempo de recuperación inversa de no más de 4 nanosegundos. Su nombre sigue la nomenclatura GDEC. Se encuentra generalmente en un encapsulado de vidrio de tipo Do35. Sus principales características es de que la tensión máxima inversa repetitiva es de 100 voltios, la corriente de salida repetitiva es de 200 mA y la disipación de energía es de 500 megavatios. El tiempo de recuperación inverso es de 4 nanosegundos. Bueno, después tenemos el capacitor electrólico, que un capacitor electrólico es un tipo de condensador que se usa un líquido iónico conductor como uno de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso de los filtros de alimentación de corriente. Después tenemos el capacitador cerámico de 220 microfaradios, que está situado aquí. Bueno, este es un capacitador cerámico de 220, como ya dije, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas, generalmente de aluminio, separadas por un material dieléctrico. Y después tenemos las resistencias, que son estas que vamos a estar utilizando de diferentes medidas. Bueno, una resistencia eléctrica es un dispositivo cuya función es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Está caracterizado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Produce una serie de efectos de los cuales podemos aprovecharnos y por los cuales las resistencias eléctricas son utilizadas. Efectos como caídas de tensión, con los que podemos crear diversores de tensión o establecer la corriente que va a circular por una
rama poniendo una resistencia u otra son las más comunes, aunque tampoco podemos olvidarnos del efecto de Joule. Efecto es por el cual un conductor se calienta con el paso de una corriente eléctrica a través de él. Después tenemos el potenciómetro, que es aquí, que se ubica en este lado. Y bueno, un potenciómetro es una resistencia variable, limitan el paso de corriente eléctrica provocando una caída de tensión en ellos, al igual que una resistencia, pero en este caso el valor de la corriente y la tensión en el potenciómetro las podemos variar solo con cambiar el valor de su resistencia. En una resistencia fija estos valores serían siempre los mismos. Después tenemos que los transistores, que los tenemos en esta parte, que ahí tenemos un colector, la base y el emisor. El colector es esta es la base y este es el emisor. Bueno, tenemos que el transistor es un componente eléctrico construido por materiales semiconductores. Como sus partes están construidos por cristales semiconductores que, dependiendo de su estructura interna, pueden ser denominados como material N o material P. En todos los transistores siempre se colocan dos cristales de un material y uno del otro, por ejemplo NPN o PNP, y cada cristal corresponde a una terminal, las que ya dije que son emisor, base y colector. Después tenemos los fusibles, que están aquí en esta parte. Este es su símbolo. Bueno, un fusible es un dispositivo eléctrico hecho de material conductor, el cual posee un punto de fusión bajo y es conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva. En resumen, los fusibles son un componente de protección importante para todos los circuitos eléctricos. El voltímetro, aquí no lo tenemos, pero lo podemos poner en cualquier parte y no afecta el funcionamiento del circuito. Está dado y se caracteriza por el que es una V. Bueno, este mide la diferencia de potencial entre dos terminales. Esto puede utilizarse para medir el voltaje, como por ejemplo en dos puntos de un circuito, de manera segura y sin cambiar las condiciones del circuito, como ya había dicho, que los podemos poner en este lado, que puede medir de aquí a acá. El regulador de tensión. Los reguladores de tensión pues son estos, que están caracterizados porque tienen tres patitas. Y bueno, un regulador de tensión es el dispositivo electrónico que protege aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de potencial o voltaje y ruido existente en la corriente alterna de distribución eléctrica. Después tenemos lo que es puente de diodos lineal, que son estos. Bueno, los diodos pueden conectarse de forma que inviertan el signo de uno de los semiciclos. De esta forma, en vez de eliminar un semiciclo, se consigue aprovechar para sacar el máximo rendimiento de la corriente de entrada. Y como estamos viendo, aquí tenemos 4 que son los más comunes. Y después tenemos el LED, que está aquí. Se encuentra en esta parte. Bueno, pues el LED más común es de color rojo, pero pues también puede haber de algunos otros. Su principal característica es producir luz visible cuando la corriente eléctrica atraviesa el chip y lo polariza directamente. Tenemos el capacitor electrólico de 1 microfaradio a 50 voltios. Sus especificaciones son de
capacitador electrólico de aluminio, como ya dije, es de 1 microfaradio a 50 voltios. Su rango de temperatura es de más de 85 a 40 Celsius. Su tolerancia es del 20%. El capacitador 100 microfaradios 104. Bueno, tiene una capacitación de 100 nanofaradios. Su tensión nominal es de 16 voltios a 25 voltios. Su temperatura es de menos 25 grados a más de 85 grados centígrados. El regulador de tensión. Bueno, el regulador de tensión o de voltaje que vamos a estar utilizando es LM317, que está aquí. Tiene la característica de tener una configuración variable. Esta fuente regulable es controlada con una resistencia variable. La principal función de la fuente de voltaje es la de suministrar la potencia que la carga necesita. Tenemos el switch, que es un conmutador, es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red, formando lo que se conoce como una red de área local, y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet. Tenemos el buzzer, que está de este lado. Bueno, un buzzer es un pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. Para hacerlos funcionar solo basta conectar el positivo con la tierra y el negativo con el de una batería o cualquier fuente de corriente directa. Un regulador de voltaje LM7805 está en este lado. Es un regulador de voltaje que genera más de 5 voltios. Y un regulador de voltaje impide que la tensión se exceda de la salida nominal superior del regulador. El LM7812, que está en este lado, es un regulador de voltaje positivo de 12 voltios, lo que significa que la salida se mantiene en un máximo de 12 voltios. Y eso sería todo de la fuente.